Glaucoma secundario. Los glaucomas secundarios son una causa importante de comorbilidades oculares y pérdida de visión. El tratamiento debe adaptarse a cada subtipo de glaucoma, incluida la evaluación de la enfermedad crónica contribuyente, como por ejemplo diabetes mellitus, el tratamiento de las causas subyacentes, así como los tratamientos médicos y quirúrgicos que pueden diferir del tratamiento del glaucoma primario. Iniciar hablando sobre el glaucoma pseudoexfoliativo. El síndrome de pseudoexfoliación es una enfermedad relacionada con la edad en la que se produce material extracelular fibrilar anormal y se encuentra en las estructuras del segmento anterior. Cuando se asocia con cambios característicos del nervio óptico y o el campo visual, generalmente con hipertensión ocular, van a conducir a lo que es un glaucoma pseudoexfoliativo. Es la causa identificable más común de glaucoma. En comparación con los ojos con glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma pseudoexfoliativo tiene con mayor frecuencia estas características: un nivel de daño bilateral pero asimétrico, peor curso clínico y pronóstico, mayor daño glaucomatoso en el momento del diagnóstico, mala respuesta al tratamiento médico, mayor necesidad de intervención quirúrgica, progresión más rápida del campo visual y mayor fluctuación de la presión intraocular. La composición exacta del material pseudoexfoliativo es desconocido. Hay un metabolismo anormal de los glucosaminoglucanos. Los componentes proteicos de la pseudoexfoliación incluyen componentes no colágenos de la membrana basal y epítopos del sistema de fibras elásticas. La etiología por la cual se produce es probable multifactorial e incluye los factores genéticos como transmisión familiar con mayor riesgo en familiares de pacientes afectados, patrones de herencia autosómico dominante, mitocondrial y ligado al cromosoma X. También tenemos los factores no genéticos y ambientales. Dentro de ellos están los hábitos dietéticos, exposición solar, vivir en latitudes más bajas y altitudes más altas, autoinmunidad, infección y traumatismo del segmento anterior. En cuanto al glaucoma crónico de ángulo abierto, este está definido por una disfunción de las células trabeculares, resultando la obstrucción de la malla trabecular por pseudoexfoliación, obstrucción de la malla trabecular por pigmento del iris y un glaucoma crónico de ángulo abierto concomitante. En cuanto al glaucoma agudo con ángulo abierto, tenemos la hipertensión ocular súbita y grave. El paciente puede presentar ojo rojo, edema corneal y presión intraocular alta. Con ángulos cerrados puede ser secundario a una debilidad zonular con desplazamiento anterior del diafragma irido-lenticular y también las síneques posteriores. Las manifestaciones oculares y el diagnóstico, pues se realiza la biomicroscopía, proporciona las pistas más sólidas sobre la presencia de pseudoexfoliación. Los hallazgos van a incluir depósitos blancos pseudoexfoliativos en la cápsula anterior del cristalino en un patrón de 3 anillos concéntricos que se observan en midriasis completa. Depósitos de pseudoexfoliación en el borde de la pupila, iris y estructuras angulares, pérdida del pigmento del esfínter del iris y su depósito en las estructuras de la cámara anterior. Esto también puede describirse como atrofia del iris peripupilar, facodonesis y iridonesis. Mala midriasis, pigmento y exfoliación en el endotelio corneal y asociación con cataratas. Y aquí podemos ver en la imagen el material pseudoexfoliativo depositado en la cápsula anterior y en el endotelio corneal. La gonioscopía también puede presentar hallazgos que respalden el diagnóstico, que van a incluir una pigmentación irregular o en parches de la malla trabecular con partículas de pigmentos grandes y oscuras. También la línea de Sanpaulesi es una línea pigmentada ondulada anterior y a la línea de Schwalbe.
En cuanto al manejo, el tratamiento clínico es similar al glaucoma primario de ángulo abierto y normalmente comienza con la reducción de la presión intraocular. Los análogos de la prostaglandina suelen ser de primera línea. La pilocarpina puede reducir la presión intraocular, aumentar el flujo de salida y retardar el daño progresivo de la malla trabecular al limitar los movimientos pupilares y la liberación de pigmento. El tratamiento con láser, en particular la trabeculoplastía con láser, puede resultar muy eficaz y más cuando se realiza en una fase temprana de la enfermedad. Se indican energías más bajas para reducir el riesgo de picos de presión. Y en cuanto a la trabeculoplastía, se puede utilizar como tratamiento primario. La iridotomía con láser está indicada cuando la pseudoexfoliación se produce simultáneamente con el cierre del ángulo y el tratamiento quirúrgico suele consistir en trabeculectomía. Ahora hablando del glaucoma pigmentario, el síndrome de dispersión de pigmentos, esta es una afectación que puede provocar un glaucoma de ángulo abierto secundario llamado glaucoma pigmentario. El síndrome de dispersión de pigmentos es más común en hombres miopes de entre 30 y 50 años. Ocurre casi exclusivamente en la población caucásica. Los grados de error refractivo miope se asocian con una aparición más temprana de la enfermedad. El curso clínico del glaucoma pigmentario se puede dividir en tres fases. La dispersión de pigmentos activos. Este proceso puede comenzar en la adolescencia cuando el pigmento se libera activamente y se acumula en el segmento anterior. Los pacientes suelen estar asintomáticos en esta etapa con una presión intraocular normal. La dispersión de los pigmentos puede acelerarse con el ejercicio físico, el estrés emocional y la midriasis, ya sea natural o inducida por fármacos. La conversión al glaucoma, alrededor del 10% de los pacientes en fase 1 pueden evolucionar en 5 años y el 15% en 15 años. En esta etapa la presión intraocular está elevada y puede haber ya un daño glaucomatoso. En la fase de regresión, el pigmento comienza a desaparecer de la malla trabecular. La presión intraocular es normal, pero todavía hay defectos del nervio óptico y o el campo visual. La etiopatogenia es multifactorial, puede ser mecánico por anomalías genéticas o ambientales. En cuanto a la mecánica, la curvatura del iris hacia atrás se observa al frotar entre el epitelio pigmentario del iris y las zónulas del cristalino, liberando pigmento hacia la cámara anterior. Los gránulos de pigmento se acumulan en la red trabecular. También tenemos, como les comenté, las anomalías genéticas y las ambientales. Las manifestaciones y el diagnóstico, los pacientes suelen informar antecedentes de miopía y pueden tener antecedentes familiares de glaucoma. Algunos pacientes pueden sufrir lo que se llama una tormenta de pigmento cuando realizan ejercicio vigoroso, perdiendo grandes cantidades de pigmento y desarrollando una presión intraocular marcadamente elevada con edema corneal y visión borrosa. A diferencia del síndrome de pseudoexfoliación, el grado de dispersión del pigmento tiende a corresponder a la gravedad del glaucoma. Los hallazgos de la biomicroscopía incluyen la triada del uso de Krukenberg, que es un depósito de pigmento en el endotelio corneal, defectos de transiluminación periférica del iris y el pigmento en la red trabecular anterior. Una cámara anterior muy profunda con o sin pigmento, un pigmento sutil en la cápsula anterior y en la unión de las zónulas con la cápsula posterior o el anillo de Saint-Mayer. Tenemos también la heterocromía y anisocoria cuando se trata de una enfermedad asimétrica. En la gonoscopía se puede observar una banda de pigmento marrón oscuro en la malla trabecular que puede cubrir todo el ángulo hasta la línea de Schwartz. Y en la primera imagen podemos ver el signo de Krukenberg. Luego podemos ver en la gonioscopía donde se observa el pigmento. Y luego en la imagen de abajo vemos el anillo de Saint-Mayer.
El tratamiento inicial suele ser médico, los agentes colinérgicos reducen la liberación de pigmento, también ayudan a aliviar el bloqueo pupilar inverso y disminuye la presión intraocular, pero pueden aumentar el riesgo de desprendimiento de retina. Es más habitual el tratamiento con análogos de prostaglandinas, agentes alfa-adrenérgicos y beta-bloqueantes. La iridotomía periférica con láser reduce el contacto iris-lente y la posibilidad de bloqueo pupilar inverso. La cirugía filtrante puede ser la mejor opción en ojos en los que falla la terapia médica o la láser. Pasando al glaucoma inducido por esteroides, el glaucoma por esteroides se define como presión intraocular elevada sobre el daño desencadenado por el uso de corticoides locales o sistémicos en pacientes predispuestos. La incidencia de la respuesta a los esteroides está relacionado con la dosis y el tipo y la vía de administración. El riesgo de elevación de la presión intraocular relacionada con los esteroides es mayor con la administración tópica en comparación con las terapias sistémicas. Se ha informado una elevación significativa de la presión intraocular en respuesta a los esteroides tópicos en el 50-90% de los pacientes con glaucoma y en un 5-10% de los pacientes con presiones intraoculares normales. La elevación de la presión intraocular se debe a cambios inducidos por los glucocorticoides marcados por un alto depósito de glucosaminoglucanos, elastina y fibronectina en la malla trabecular, lo que disminuye el flujo de salida. Tenemos también alteración de la morfología de las células de la malla trabecular, la regulación positiva de varios genes en las células de la malla trabecular y los factores de riesgo para los corticoides, que serían una historia previa de glaucoma, un familiar de primer grado con glaucoma primario de ángulo abierto, alta miopía, respuesta previa a los esteroides, edad avanzada, alguna enfermedad del tejido conectivo y la diabetes mellitus tipo 1. El protocolo paso a paso para el manejo incluye interrumpir el tratamiento con esteroides. En la mayoría de los casos esto por sí solo va a ser eficaz, va a reducir la presión intraocular hasta el valor inicial durante un periodo de tiempo variable. En caso de depósitos intraoculares de esteroide puede ser necesario eliminarlos quirúrgicamente. También se pueden cambiar a esteroides más suaves o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. La terapia hipotensora se evita los mióticos, ya que pueden exacerbar la inflamación y formar sinequias posteriores. Los beta bloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a ser los de primera opción en el tratamiento. Los análogos de prostaglandinas pueden utilizarse con precaución y están relativamente contraindicados en ojos con glaucoma uveítico. Los alfa agonistas también van a ser útiles. El glaucoma uveítico, los pacientes con uveitis tienen un mayor riesgo de desarrollar glaucoma, no solo debido a la uveitis, sino también como efecto secundario del uso de corticosteroides. Aproximadamente el 20% de los pacientes con uveitis en los Estados Unidos desarrollan glaucoma, más comúnmente uveitis crónica. Los factores de riesgo para presión intraocular elevada son los tipos específicos de uveitis, tienen más probabilidades de producir un aumento de la presión intraocular y dentro de esto va a estar la uveitis anterior y panuveitis, la uveitis granulomatosa con precipitados queráticos de grasa de cordero y nódulos en el iris. Otros tipos de uveitis puede ser el síndrome de Posner-Schlossman, la heterocromía de Fuchs, la querato-uveitis por herpes simple, la artritis idiopática juvenil, la uveitis crónica y recurrente, la uveitis tratada con corticosteroides a largo plazo. Dentro de las manifestaciones oculares, los pacientes con glaucoma uveítico pueden tener visión borrosa y pueden tener una presión intraocular muy elevada que produce dolor ocular, dolor de cejas, enrojecimiento, náuseas, fotofobia y halos. Los hallazgos biomicroscópicos incluyen leucocitos en la cámara anterior, eritema, precipitados queráticos, hipopión, nódulos del iris, sinequias posteriores, atrofia del iris, heterocromía del iris,
edema corneal y queratopatía en banda. En la imagen podemos ver los precipitados queráticos en un paciente con glaucoma uveítico. El tratamiento de la condición inflamatoria sistémica, es decir, con esteroides y o inmunosupresores. Los agentes midriáticos y ciclopégicos en presencia de células en la cámara anterior, corticosteroides tópicos, respondedores a esteroides de 18 a 30% ocurren de 2 a 6 semanas después de comenzar. Tratamiento tópico hipotensor ocular, que van a incluir la brimonidina, que debe utilizarse con precaución ya que se ha informado que la uveitis anterior granulomatosa es un efecto adverso tardío. Los bloqueadores beta, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los análogos de prostaglandina, aunque estos se han informado que inducen inflamación y pueden usarse con precaución cuando la inflamación está controlada. También se recomienda evitar los agentes anticolinérgicos. El manejo quirúrgico se realiza iridotomía periférica con láser en casos de iris bombé. La iridotomía quirúrgica está indicada en los casos en los que la iridotomía con láser no es posible. La trabeculectomía, aunque futuros episodios inflamatorios pueden llevar al fracaso. Los dispositivos de drenaje para glaucoma, dispositivos particulares como la válvula de Ahmed, diseñadas para proteger contra la hipotonía. Los procedimientos también destructivos del cuerpo ciliar, aunque existe un 10% de riesgo de desarrollar tisis bulbi. El glaucoma neovascular se produce como consecuencia de numerosas enfermedades sistémicas y oculares que comparten una etiología común, que sería la isquemia ocular y la hipoxia. El glaucoma neovascular es una forma agresiva de glaucoma secundario a isquemia retiniana caracterizado por el desarrollo de neovascularización del iris y del ángulo, elevación de la presión intraocular y en muchos casos mal pronóstico visual. Los factores proangiogénicos, es decir, el factor de crecimiento endotelial vascular, está regulado positivamente por la retina isquémica, produciendo vasos rubióticos visibles en el borde pupilar y más tarde en el ángulo de la cámara anterior. Los ángulos están inicialmente abiertos, pero luego comienza a crecer una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular, obstruyendo el flujo de salida y elevando la presión intraocular. Y en la primera imagen podemos ver los vasos en el ángulo y un paciente con glaucoma neovascular. En la última imagen podemos ver neovascularización en el margen pupilar. Como les había mencionado anteriormente, el glaucoma neovascular está bien relacionado con enfermedades sistémicas y propias del ojo, ¿verdad? Y dentro de este cuadro podemos ver los factores predisponentes para neovascularización y dentro de ellas tenemos enfermedades de la retina, enfermedades inflamatorias, tumores, enfermedades sistémicas y pues otros procedimientos que nos pueden llevar a esto. Y en esta imagen podemos observar los estadios del glaucoma neovascular, el estadio 1, el 2 y el 3, lo que vamos a observar en el examen ocular, la presión intraocular cómo va a estar y clínicamente cómo se va a sentir el paciente. En el estadio 1 podemos observar una rubiosis iridis, en la 2 podemos observar ya el glaucoma de ángulo abierto y ya en el 3 es cuando hay un glaucoma de ángulo cerrado. En el estadio 1 vamos a ver presiones normales, en el 2 vamos a ver presiones elevadas y en el glaucoma, en el estadio 3 vamos a ver presiones intraoculares muy altas y el paciente se va a quejar de más manifestaciones clínicas, como por ejemplo dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, ojo rojo, dolor agudo, disminución de la agudeza visual, fotofobia, edema corneal y encopamiento del nervio óptico.
Y aquí podemos observar un algoritmo para el tratamiento del glaucoma neovascular.